Buenas tardes, buenos días, buena hora a todos los cibernautas y amigos que están conectados. Mi nombre es Juan Carlos Quintero Herencia eh, y transmito desde mi cueva en Silver Spring, Maryland. El día es sábado 26 de septiembre y quiero recordarles que al escucha conversaciones es un esfuerzo de Bonita Radio. Bonita Radio puede ser conseguida, usted puede acceder a sus programas a través de Facebook, iTunes, iBox, YouTube, Spotify, y allí se puede suscribir y recibirá de inmediato notificaciones cuando salgan al aire nuestros programas. Gente, hoy yo tengo la dicha y el privilegio de contar con un grande de la literatura latinoamericana y cubana que es Octavio Armand. Y antes de dejarlo hablar, quisiera presentarlos porque no quisiera que en Puerto Rico, que muchas cosas a veces circulan a medias o nunca circulan, pase por desapercibido la figura que está conversando con nosotros hoy, ¿verdad? Octavio Armand nació en Guantánamo, vivió durante décadas en Nueva York y fundó y dirigió la revista Escandalar, sobre la cual me voy a detener un poquito. Es autor, entre otros, de los volúmenes de poesía Cosas Pasan, Biografía para Feacios, Origami, Son de Ausencia, Clinamen, Concierto para Delinquir, un libro de ensayos Superficies, El Pez Volador, El Aliento del Dragón, Estética Invertebrada, Horizontes de Juguete. Creo que también Escribir es Cubrir, que me gusta mucho. Y recientemente recibí un volumen, un ejemplar del Acto Gratuito, que tiene un agua fuerte extraordinaria al frente de su portada, gracias a la generosidad inmensa de Johan Gotera, a quien quiero aprovechar y para agradecerle el contacto y la amistad. Son de estos amigos que nos entregan los libros, la lectura, y él prácticamente es el que ha hecho posible que hoy tengamos a a la escucha a Octavio Armand. Yo también, antes de decir algo sobre Escandalar, quería leer una pequeña notita que encontré en Latin American Literature Today, donde salió un dossier dedicado a Octavio en el 2018. Estaba en inglés, yo la estoy canibalizando y traduciendo, ¿no? Y la quisiera leer. Nacido en Guantánamo en mayo de 1946, en el seno de una familia que había sufrido 2 exilios, 9 meses de dictadura bajo Batista y, como dice el bolero, toda una vida de dictadura bajo Castro, Octavio Armand ha conocido la nieve, soñado por Casal, así como el trópico en trópico, donde según Albert Marley, todo se pudre. Vivió durante años en Nueva York, allí fundó y dirigió la revista Escandalar y ahora reside en Caracas. La editorial Boqué, ¿no?, de nuestro amigo Waldo Perecino, leída en Países Bajos, ha vuelto a publicar varios de sus libros y los invito a que lo consigan. Bien, eh, mi primera recolección o mi primer recuerdo del trabajo de Octavio pasa por la revista Escandalar, una revista que es una revista, yo creo, clave y muy importante en la historia de las revistas latinoamericanas. Y de nuevo, eh, quisiera leer 2 o 3 oraciones de un texto también que publica la página mediática Rialta bajo el expediente Escandalar 1978-1984, y es una nota que escribe Johan Gotera sobre esta revista, un poco para que vean de qué estamos hablando, ¿no? La revista Escandalar publicó trimestralmente en Nueva York de 1978 hasta el 1984.
Su director, el poeta cubano Octavio Armand, logró establecer una impresionante red de colaboradores provenientes mayoritariamente de América Latina, Estados Unidos y España. Para Jorge Ferrer, ¿verdad?, el escritor radicado en España, este proyecto editorial acaso sea, y cito, la aventura deslumbrante, la aventura más deslumbrante de entre los que ensayaron los editores cubanos dedicados a la publicación de revistas en el exilio. Para Carlos Espinosa fue, y cito, la que logró alcanzar un mayor prestigio. Fin de cita. Cada número contaba con poesía, narrativa, entrevistas, críticas de arte, ensayo creativo filosófico, reseñas y traducciones. Otras veces textos sobre música, arquitectura o teatro. Continúa Johan, yo simplemente quiero leer algunos de los nombres que fueron editados y publicados en Escandalar. Se recibieron colaboraciones de escritores y escritoras de diversas tradiciones y distintos géneros, como por ejemplo Lidia Cabrera, Helen Sixú, Blanca Varela, Julia Cristeva, Olga Orozco, Ida Vitale, Alicia Dujovne, Dore Ashton. También alojaron ilustraciones de José Luis Cuevas, Enrique Gay Garda, Jorge Camacho, Paulo Campo, Vicente Rojo. Entonces, este es uno de sus editores y contamos hoy con la dicha y la gracia de tenerlo con nosotros. Buenas, Octavio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va eso? Bueno, estoy en el encierro punitivo. Voy a jugar con tu palabra, el pun, ¿no? Sí. Estoy en un encierro punitivo, como tú, imagino. Sí. No te preocupes que no solo de pun vive el hombre. Vamos a hablar de otras cosas. Okay. Pudiéramos comenzar con la imagen de tu padre sintonizando por onda corta a Cuba, ¿no? Sí. Cuba y Puerto Rico, ¿te acuerdas del poema ese que cubano y que puertorriqueño no lo recuerdo? Un pájaro, las dos alas, ¿no? Sí, de Lola Rodríguez de Tío. Exacto, que murió en Cuba, en La Habana Vieja. Cuba y Puerto Rico. Pues, la historia de Cuba y Puerto Rico está unida de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la revolución cubana, la revolución de la guerra de los 10 años en Cuba, de 1868 a 1878, comenzó en Puerto Rico, comenzó en Lares, donde fracasó por la pequeñez misma de la isla, ¿no? Sí. Era casi imposible allí. Pero algunos de esos puertorriqueños que fracasaron allí fueron a Cuba. Y en Cuba se da la revolución de 1868, ¿no? Y las dos comienzan con la liberación de los esclavos. Y después hablamos un poquito de la ironía de eso, porque se tuvo que hacer así. Sí. Pero también en lo literario, cuando Martí funda el periódico Patria en Nueva York, es un órgano para cubanos y puertorriqueños. O sea que tanto en la guerra como en las letras están como hermanados, ¿no? Sí. Y había un grupo de puertorriqueños que pelearon y murieron en la causa de Cuba contra España, entre una gente muy impresionante que se llamaban los héroes descalzos, que fueron a la invasión detrás de Maceo, por ejemplo, pero iban a pie y con muy poca ropa, ¿no? Había cubanos y había puertorriqueños ahí. Entonces están entre los héroes descalzos que se llamaban, ¿no? Bueno, es una historia complicada, las nuestras, ¿no? Pudiéramos comenzar con esta presencia del negro, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué se le da la libertad a los negros en el año 68, tanto en Puerto Rico como en Cuba? Y hay un detalle muy significativo, es que el sur pierde la guerra civil de Estados Unidos. Entonces era imposible ya, se sabía que los días de la esclavitud, tanto en Cuba como en Puerto Rico, estaban contados, ¿no? Se le tuvo que dar la independencia, la libertad a los negros, a pesar de que en Cuba la demora por la independencia tenía que ver con el pánico a Haití. O sea, en Cuba había un gran temor a los negros. ¿Por qué? Porque la industria azucarera requería de una gran presencia
de esclavos africanos, ¿verdad? Que en cierto momento, en 1830, probablemente había más población negra entre libertos y esclavos que población blanca. Entonces, entre los blancos y los negros se necesitaba el ejército español. Había cubanos que querían ser anexionistas, querían unirse a Estados Unidos, que Cuba fuera uno de los estados del sur de Estados Unidos. Ese sueño desaparece cuando el sur pierde la Guerra Civil Americana. Hay otros cubanos que eran integristas, que querían que Cuba fuera una provincia de España. Entonces, había autonomistas que querían un margen de independencia, pero un margencito, y estaba la corriente romántica, digamos, que eran los independentistas, que es la corriente que se impuso, pero como muchas cosas en el mundo romántico, ¿qué independencia hubo en Cuba? Cuba estaba sometida a los deseos de Estados Unidos, había una enmienda Platt y después había una presencia fundamental. Pero es que cuando se hace la revolución, que es otro movimiento también bastante romántico en su impulso, ¿qué independencia tuvo Cuba ante la Unión Soviética? Creo que la única ventaja es que el amo estaba más lejos. ¿Me entiendes? Pero entonces, es una historia complicada. Muy complicada. Sí, bueno, y ese miedo a Haití recorría todo el Caribe, ¿no? Me parece que recorría todo el Caribe. Y es interesante que menciones ese origen común, porque en esta semana se celebró el centenario del Grito de Lares, que ocurre el 23 de septiembre. Así que, oye, tú sabes que el tema de la escucha es algo que me interesa mucho. La escucha es una escena y es un tópico, ¿verdad? Es una meseta textual y literaria, precisamente porque exige silencio de nosotros. Y es el breve, también yo digo que es el breve alojo de las resonancias del otro, de la otra. Y yo quisiera saber, ¿verdad? Si hay alguna escena de escucha que también puede ser literaria, que te marcara, ¿verdad? Y que tú dijeras, aquí comenzó un pacto con la escucha, ya sea musical o literaria, ¿verdad? O igual, si estás escuchando en estos días de encierro pandémico algo, ¿no? Si hay alguna escena en tu vida que te parece marca tu entrada a la lectura o a la literatura y que quizás pase por la escucha. Bueno, hay unas cosas, hay algo que me marcó mucho cuando yo tenía, no sé, 8 años o algo así. Teníamos una casa en la playa, estábamos frente al mar, que es un tema que te interesa, ¿no? Y está mi padre, está de espaldas a la casa, ¿no? Yo estoy con mi padre y mi padre abre los brazos y me dice, hijo, todo esto es tuyo. Y lo que él me señala es el azul del mar y el azul del cielo. Wow. Y yo por propiedad entendía, aunque era niño, que era la casa. Pero él lo que me regalaba era los azules, ¿no? Wow. Yo creo que eso me marcó mucho, ¿no? Que lo único que yo iba a tener en mi vida, o sea, lo azul es mío. Lo demás no me pertenece. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces yo he vivido eso que tú hablas de que trabajas ahí sin sueldo. Yo he vivido un poco así, ¿no? He vivido de los azules, de la distancia. Podemos hablar de ese tema en relación a las islas, ¿no? Tú mencionas el caso de Lezama en el Malecón. Y Lezama tiene dos sentidos del mar, ¿no? Por uno es el mar como distancia, lo que está lejos y hay una añoranza, pero también el mar es algo que va de Cuba hacia afuera, ¿no? Que lleva a Cuba. Entonces, yo creo que Lezama, igual que Martí, igual que la Revolución, sobredimensionan a Cuba. Hay una sobredimensión de Cuba que viene de la cantidad de cubanos del exilio, ya en el siglo XIX, que se la pasan soñando a Cuba, idealizando a Cuba, sin conocer las cosas concretas de Cuba. Entonces Cuba nace en la sobredimensión. Puedes buscarlo antes de Martí en José María de Heredia. José María de Heredia, a los muy niños, vino a Venezuela con su padre, que era
alto funcionario español, estuvo aquí durante el terremoto de Caracas. Entonces, un tipo que vivió lo grande en la naturaleza, la oda al Niágara, la tempestad. Entonces, tú lees el sentido del destierro de este hombre que murió en México, fue uno de los primeros independentistas. Entonces, de ahí nace el jalón romántico de una Cuba que yo creo que solo ha existido en esa sobredimensión que se le daba desde la distancia. Bueno, los que sí regresaron, entonces que hay un cubano, pero que dice, quisiera hallarme en el mar. Ese es un cubano, se llama Juan Clemente Cenea, que regresó a Cuba para tratar de pactar entre cubanos y españoles, y los españoles lo consideraban que estaba traicionando a España y lo fusilaron. Y él estuvo en una Bartolina, estuvo preso. Parece que encaneció en cuestión de semanas, ¿no? Entonces él escribe un poema a la golondrina y dice, quisiera hallarme en el mar. Esta idea de la relación con el mar, que nos empequeñece, porque somos una isla pequeña, pero que nos da la dimensión, por ejemplo, que la revolución quiso exportar a toda América, ¿verdad? En Cuba se daban reuniones tricontinentales, ¿entiendes? Cuba era una especie de continente, ¿verdad? Ese está un poco detrás de Lezama también, detrás de Orígenes, ¿verdad? Una Cuba, creo yo, sobredimensionada. Sí, bueno, y quisiera, creo que es interesante porque esto que señala, porque en ese texto, yo diría, decisivo o instituyente del imaginario marino entre nosotros, los caribeños, que es el coloquio con Juan Ramón Jiménez, ahí es que Lezama propone la resaca, ¿verdad? La resaca como la contribución de las islas. Lo que va de la isla hacia allá. Sí, hacia allá. Exacto. Y eso me parece... Hay una parte, hay un momento en la... Él debe haber vuelto loco al andaluz, eso. Sí. Fíjate que Lezama habla de la insularidad, pero no habla del insularismo de Pedreira. No. Ni Juan Ramón, tan vinculado a Puerto Rico. Sí. Pero Lezama habla de la insularidad para contraponerla al insularismo. Sí. Entonces, fíjate que hay un momento que Lezama le dice, sí, Cuba es una isla, como Francia es una isla. ¿Tú sabes que hay una región en Francia? Ajá. Te fue la imagen. No, pero estamos aquí, no te preocupes. Ah, bueno, estamos tú sabes aquí. Que hay una región en Francia que se llama Île-de-France, Isla de Francia, que es una de las regiones más importantes y más pobladas de Francia. Entonces Lezama dice, Cuba es una isla como Francia es una isla. Ahí te da una idea del tema del complejo de pequeñez del cubano ante la insularidad, ¿no? Sí. Que es el insularismo entendido de otra manera, ¿no? Sí, y me parece también que Antonio José Ponte, reaccionando un poco a la isla que se repite de Antonio Benítez Rojo, que en paz descanse, hablaba y de otros críticos también, Glissant, de otros críticos del Caribe, también hablaba de cierto complejo, de una cierta de fanfarronería continental, ¿no? De alguna manera engrandecer la isla, ¿no? Una especie sí. de poderse medir ahí supuestamente con otros y con los grandes. Sí. Bueno, mira, volviendo a Lezama y lo que está antes que Lezama, en el siglo XIX, final del siglo XIX, se hablaba mucho del carácter territorial. Lo hizo mucho un escritor español muy vinculado a Cuba, que era Ángel Ganivet, Idearium Español, Trabajos de Pío Cid. El trabajo de Pío Cid está muy relacionado con Cuba, pero en el Idearium Español él habla del carácter territorial, ¿no? Que es lo peninsular, lo insular, lo continental. Y en cuanto a las islas, él menciona que las islas, por su pequeñez, tienen que ser muy activas, porque una isla como Inglaterra, si es invadida, es fácilmente domada. Eso pasó con nuestra historia. Cuba y Puerto Rico, como islas pequeñas, en Cuba hubo más ejército español que en todo el continente americano cuando peleaban Bolívar, San Martín, ¿verdad? Entonces, la pequeñez nos hacía susceptibles a invasiones y a ser dominados. Entonces, quizá la Revolución Cubana, en cierto sentido, la agresividad de la Revolución Cubana se explica por el carácter territorial, que tienes que pelear en otra parte antes que lleguen a tu territorio, ¿tú entiendes? Porque ahí ya todo está perdido. Bueno,
mi profesor, porque fue mi profesor en la Universidad de Princeton, Arcadio Díaz Quiñones, que es también un estudioso y un lector de la obra tanto eh, de Cuba como de Puerto Rico, dice en una entrevista que la isla se repite, pero no tanto, ¿no? Y que hay unas historias que unen con mucha intensidad a Cuba y Puerto Rico en muchos aspectos, culturales, deportivos, musicales, pero que en este aspecto de la guerra, ¿verdad? Eh, Puerto Rico no ha vivido una guerra civil o unos niveles de mortandad como resultado de enfrentamientos bélicos de sus propios, ¿verdad?, habitantes como Cuba. Y que eso era una diferencia muy interesante y siempre nos recordaba que mientras en los años 50 en Cuba triunfa patria o muerte, en Puerto Rico triunfa, ¿verdad?, una modificación de un lema bolchevique que es pan, tierra y libertad, ¿no? Y esta idea de morir por la patria es una moneda de difícil cambio en el espacio político puertorriqueño. ¿Cómo no? Bueno, mira, ok, hay dos versiones en el sentimiento cubano. Hay un sentido de Cuba como archipiélago, como Cuba como parte del Caribe. Por ejemplo, Alejo Carpentier sustenta esa visión. Lezama no está de acuerdo. Para Lezama no existe la archipiélago. Cuba es casi como una parte de España y de una España de otra época, digamos, ¿no? Fíjate que Cuba, por ser más española, por eso tiene las guerras civiles más cruentas. ¿Tú me entiendes? Claro. Yo creo que esa presencia de los españoles en Cuba hizo más cruenta la historia de Cuba. Cuando hablamos del negro, se habla de la presencia del negro en el ejército Mambí, el ejército que pelea contra España. Pero hubo muchos negros también que pelearon al lado del ejército español, porque odiaban más al amo blanco que al militar español. La escolta de Valeriano Weyler, que es el español, el general español más atroz que tuvo la historia de Cuba. Sí. La escolta de él eran unos negros como de 2 metros de altura cada uno y estaban, o sea, luchando en el fondo contra el amo blanco, que era cubano. O sea que esa cosa del negro, ¿no?, es fatídica. Sí. Y entonces tú tocas el himno nacional cubano, que yo canté de niño muchas veces, que morir por la patria es vivir. Sí. Heria, en los años 1820, habla de que dentro de Cuba había gente que prefería ser mártires a ser desterrados. Entonces tú tienes el desterrado soñando con regresar a Cuba y tú tienes lo que Trotsky llamaba el emigrado interno. O sea, el que está en Cuba soñando o irse o morir. Sí. Piensa que no hay mar que por bien no venga. O sea, piensa como un balsero, ¿verdad? Sí. De nuevo, el mar es el lugar por el cual puedes invadir tu isla, como hizo Martí, pero es también el lugar por el cual puedes escapar de tu isla. ¿No entiendes? Tú tienes las dos y hay la tendencia Cuba archipiélago, Cuba isla aparte, Cuba continentalizada. Sí, sí. Esto que tú mencionaste antes de cómo es posible que las grandes teorías o reflexiones sobre la condición insular en el Caribe, o bien quizás el primer libro sobre el tema producido por un puertorriqueño que es Antonio S. Pedreira, pero y hay muchos lectores, investigadores, eruditos que se preguntan, ¿no es posible que esta gente no haya leído, no conocía esto? Pero una vez uno se adentra en insularismo y también uno descubre que la condición insular es una suerte de patología, es constreñir, es una suerte de enfermedad cultural, ¿no? Y de desmasculinización, ¿verdad?, de las voluntades patrias. Uno descubre también quizás, o digamos, uno especula el silencio de los lectores, porque es un texto difícil de movilizar frente a otras teorías que quieren, si no sobredimensionar, por lo menos quieren encontrarle alguna potencialidad a la condición insular, mientras Pedreira está diciendo es nuestra patología. Sí, fíjate, por eso yo creo que Lezama implícitamente está contestando al insularismo. O sea, a esa patología, a esa incapacidad para superar la dimensión, la pequeña dimensión de la isla.
Lezama está sustentando una cosa contraria. O sea, si padecemos, como dice Pedreira, ya nos acostumbramos a la censura, entonces tenemos que hablar con chismecitos, ¿no? Sí, y enredado. Lezama cree que él puede encontrar una respuesta a la censura, a la mulatez, al ocultamiento de la homosexualidad a través de la expresión barroca. O sea, Lezama no se amedrenta ante la censura, sino que encuentra una expresión para burlarla, que es el barroco, el neobarroco lezameano, ¿no? Mientras que Pedreira, yo de niño, cuando yo era niño, ¿qué es lo que me decían en mi casa? La época de Batista. No repitas, ten cuidado, no repitas lo que oyes en la casa. O sea, yo de niño viví entre dos, el pronunciamiento en la casa, ten cuidado con lo que dice, y el himno, morir por la patria es vivir. Fíjate que el himno no me decía matar por la patria es vivir. ¿Tú te imaginas los aztecas enseñándoles a una raza guerrera morir por los aztecas? No, matar. Sí. ¿Tú te imaginas a los niños romanos? ¿Tú entiendes? ¿Tú te imaginas a los griegos que morir por la... No, vamos a matar por la patria. Si es una raza de guerreros, tú matas, pero a mí me enseñaron a morir por la patria. Yo estaba dispuesto a morir, pero no a matar. Sí, tú en una entrevista tú hablas a partir de eso de patria o muerte, con si no me pregunta, como ética de sepultureros, creo que le llamas, sin duda, ¿no? Sin duda. Una épica de sepultureros, ¿no? Sí, sí. Bueno, y es una ética y épica de sepultureros. Sí. Y oye, Octavio, en este contexto, ¿verdad?, de la pandemia, que han ocurrido tantas cosas, me gustaría escucharte un poco, ¿verdad?, del asesinato en los Estados Unidos de George Floyd, el surgimiento de Black Lives Matter. No sé si te acabas de dar cuenta que en estos días la jueza del Tribunal Supremo, la legendaria Ruth Bader Ginsburg, pues estaban hoy haciéndole las honras fúnebres y se presentó el presidente Trump medio tapadito, guillado, pero lo abuchearon y le empezaron a decir, vote him out, vamos a sacarlo con el voto, ¿no? Sí. Entonces, todo este debate de la articulación del racismo contemporáneo, ¿cómo se lee o cómo tú lo ves desde Venezuela? ¿Cómo ha sido recibido allá? ¿Se discute? ¿Cómo se discute? Tengo un poco de curiosidad al respecto. Yo estoy tan aislado, volviendo al tema de la isla, ¿no? Además de ser de una isla, yo estoy aislado, ¿no? Pero te voy a decir cómo yo reacciono. Si yo fuera un negro americano, yo estaría lleno de rabia. Igual como un negro cubano. Yo de niño simpaticé siempre profundamente con la causa de los negros en Cuba y sigo simpatizando esa causa en Estados Unidos. En Estados Unidos se le dio la libertad a los esclavos hace como 160 años. Pero hay una cosa que no ha podido superar, que es el sentido de la superioridad racial de algunos sobre. Hay la igual. Han tenido un presidente negro. En el Tribunal Supremo hay negros. Han tenido una canciller negra. Han tenido un jefe militar negro. Pero los negros saben que siguen siendo ciudadanos de segunda. Y los siguen matando en las calles. Los siguen matando. Y en su casa. Que Trump a mí me parece una trompada. A mí Trump no me interesa. Me parece, al margen de la política, su personalidad no es afín a la mía. Más cercano siento a Obama. Pero le haría una crítica a Obama. Obama como presidente y como expresidente ha estado demasiado ausente de este tema racial. Obama tiene que hablar a los negros americanos y a los blancos americanos para aportar algo de su persona, de su saber, ¿verdad? Porque el problema de la raza no es genético, no es el ADN, es la sociología de la raza. O sea, una raza que durante siglos fue esclava no puede tener el mismo sentido del trabajo que los europeos, no puede tener el mismo sentido del ahorro que los europeos, ni tienen familias constituidas tan formales como las tienen los blancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al vivir en el barracón, trabajar, como dice el merengue, es enemigo. Trabajar lo hizo Dios como un castigo. Entonces, yo no quiero trabajar, no quiero ahorrar. ¿Y qué es lo que sucedía en el barracón? Los amos le daban libertad, toquen música, acuéstense. Yo lo que quiero es que produzcan negritos.
y a veces los negritos los producían los hijos de los amos, o los amos, ¿tú me entiendes? Entonces hay una sociología de la raza, no la genética. La sociología de la raza mulata, de la raza mestiza, es la imposición del blanco sobre el negro. Y eso está detrás de todo este problema. O sea, el negro sabe que lo están engañando cuando le dicen somos iguales. El negro sabe que eso es mentira. Hay que hablar de esa mentira. Y Obama tendría que ser el primero en hablar. No sé si tú has leído una cosa de Alexander Kojev, que es la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Sí, extraordinario. Cuando él dice, me pareció cuando él dice que es el esclavo el que le tiene que dar la libertad al amo. Coño, eso lo debiera explicar Obama. Porque si el negro americano no libera al blanco de la culpa, ¿verdad? Y no se libra él del resentimiento, la situación no va a cambiar. Sí, ¿Tú entiendes? Sí, seguimos el uroboros comiendo. Es lo que Hegel llamaba el infinito malo. Cuando no hay justicia, sino venganza, no hay el ciclo no tiene fin. Es un infinito malo lo que es. Estamos 160 años con la libertad de los esclavos y siguen sintiéndose como de segunda, a pesar de que han peleado en todas las guerras, de la guerra de independencia, la guerra civil. El negro ha estado presente en todas las guerras americanas, en todas las guerras de Cuba, y cuando se triunfaba, sigue siendo de segunda, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántas personas negras hay en la plana mayor del Partido Comunista? Bueno. igual sí. en el equipo de básquetbol, cuando Fidel jugaba básquetbol con su equipo personal, eran generales, todos eran blancos. Eso me parecía increíble, ¿tú entiendes? Sí. Entonces había un comandante histórico que era Juan Almeida, que era un negro, pero era un comandante histórico, ¿no? Bueno, mira, es una historia trágica y creo que si no se resuelve tanto en Estados Unidos como en nuestros países, demográficamente el Caribe va hacia Haití. O sea, gran parte de la población que se fue de Cuba era clase media blanca. La demografía cubana ha cambiado mucho. La demografía venezolana está cambiando muchísimo. El país se oscurece porque la clase media se va. Ya no va a haber otra guerra civil en España ni una segunda guerra mundial que van a venir acá cientos de miles de españoles, de italianos. Eso no va a suceder. Entonces vamos hacia lo que era el pánico cubano del siglo XIX, hacia la haitianización del Caribe. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ahí es donde necesitamos a Obama. O figuras que conversen esta situación, ¿no? Que no sigan antagonizando o dicotomizando el problema, ¿no? Porque yo sé que una vez a un estudiante negro que yo tuve hace muchos años, él era mucho más alto que yo porque era basquetbolista. Yo le decía, cuando vengas a hablar conmigo te sientas. Y él me decía, ¿pero por qué? Le digo, yo no estoy acostumbrado a mirar hacia arriba. Hacia el cielo. Yo le dije, hablando de estas cosas raciales, que yo no sentía ninguna culpa por antepasados míos que hubieran sido esclavistas. Y él me decía, ¿pero cómo es eso? Le digo, porque si la situación hubiera sido diferente y hubiera habido más evolución en África, los blancos hubieran sido esclavos de los negros. O sea, la esclavitud fue un momento de la época. Los romanos decían, no es culpa del hombre, sino de la época. Yo creo tanto en la igualdad que si la situación hubiera sido diferente, los blancos hubieran sido esclavos de los negros. Y los negros hubieran llegado a un momento económico, social, como llegó la sociedad blanca. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces creo que hay que borrar la culpa y hay que borrar el resentimiento de alguna forma. Oye, quería aprovechar y hablar un poquito de ese texto, el acto gratuito, ¿verdad? Que es muchas cosas, ¿verdad? Y es como un texto en torno a esta, tú mencionas esta amistad improbable con Orlando García, que es un personaje, ¿verdad? De las fuerzas de seguridad cubanas y que luego pasa a Venezuela, regresa a La Habana cuando por encargo de Carlos Andrés Pérez viaja en el 89, en tanto los jefes de los servicios de seguridad en Venezuela para coordinar la visita de Fidel Castro, ¿no? Wow. A mí me parece un gran ensayo sobre esta tensión, ¿verdad? Otra vez de las armas y las letras. Y me gustó mucho algo que tú dijiste, que mira, que
conocemos la bohemia de los escritores, la bohemia cultural, pero también hay algo muy propio que es la bohemia de la violencia, ¿no? Aquí también me gustó mucho que era como una redimensionar la idea del acto, que constituye un acto, ¿verdad? Y esa tensión entre la palabra y la pistola en este caso, ¿no? Sí. Bueno, Martí decía, la palabra es la hembra del acto. Ay, Dios mío. Para Martí, que era un gran orador, sí, la palabra se tenía que cumplir en el acto. Si no, era sí, pura, lo que decía Vallejo, y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Sí. O sea, esa palabra de Vallejo es el cumplimiento de las palabras. Sí. Se tiene que cumplir. Este hombre, que era una amistad absolutamente improbable, yo lo comencé a respetar, era lector, era un tipo inteligente. Sí. Un tipo que me dijo que si no hubiera sido por Carlos Andrés, él hubiera terminado como un gángster. Un gángster, eso, lo sí, peor que tú podías hacer con Orlando García, si te hacía un favor que podías hacer, eliminar un enemigo tuyo. Lo peor que tú podías hacer era ofrecerle pago. Porque eso lo reducía a papel de gángster. Sí. Él mataba en el sentido de una acción política, en cosas que él creía. Entonces, por eso te digo, así como hay, digamos, una cofradía de las letras, ¿verdad? Hay un mundo romántico también en la acción. Hay tipos dedicados a eso por el hecho de actuar. Estamos aquí, seguimos. Sí. Bueno, yo ese libro no lo tengo, esa edición no la tengo todavía. Sí, yo la marco con lápiz con mucho miedo. La marco con lápiz, pero me parece muy bueno además para pensar, ¿verdad? Esas tensiones y ese diálogo entre qué constituye un acto, ¿no? Un acto de valor, pero también un acto inclusive estético y político. Y lo disfruté mucho, Octavio. Oye, yo preparándome para hablar contigo y leyendo tantas cosas, me topé con una entrevista que te hizo en el 2013, Johan, que creo que se llama Dardos sí, para que es extraordinario. Y aquí yo quisiera un poco darle una parte 2, ¿verdad? A esa entrevista, porque para continuar con estas preocupaciones marinas o propias, y hay un momento propias del Caribe, hay un momento que Johan te pregunta, ¿verdad? Porque te somete a una serie de preguntas que tienes siempre como que optar por un binario, por uno de los lados. Dice, te leo, ¿verdad? ¿Pulpo o caracol? El pulpo por los 3 corazones. El caracol porque es un solo corazón duro y enrollado. El pulpo por los tentáculos. El caracol por las espirales. Uno porque se esconde en chorros de tinta, el otro porque desaparece en el rumor del mar, la oscura y retorcida profundidad del vacío. Uno porque se asusta del tú y el otro porque se cansa del yo. El pulpo porque es blando, el caracol porque endurece hasta su sombra. El pulpo porque calla y no aprende a hablar, el caracol porque tampoco es un loro, suena para enseñarnos el hechizo de una sílaba. El pulpo porque con él podemos contar hasta 8, el caracol porque nos arrastra del 0 al infinito. Uno porque nos abraza por fuera, el otro porque nos abraza por dentro. El pulpo porque sabe crear un poco de noche, el caracol porque la lleva encerrada en su caja fuerte. El caracol porque sí y el pulpo también, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿aura tiñosa o cangrejo? Bueno, está buena. Que son 2 carroñeros. Para contestarte, te voy a decir que de niño yo siempre quise ser indio. En las películas esas de vaquero, yo siempre me identificaba con el indio. Por eso aprendí a ser perdedor. Los indios siempre perdían. Sí. Pero yo quería ser Crazy Horse, Sitting Bull, Red Cloud. Y siempre usaba la pintura de labios de mi mamá para dibujarme la cara. Todavía ando desnudo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Siempre quise ser indio.
Soy un amante de la arqueología precolombina. Y la arqueología me ha permitido ser indio. Yo me llevo mejor con venezolanos, cubanos, puertorriqueños que tengan más de 500 años. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, 57. Bueno, tengo 57. Comienza con 5. Yo te voy a otorgar un 0. 570 años tienes. Entonces podemos ser amigos. Mira, el mundo, el indígena precolombino, en esas dos opciones que tú das, el aura tiñosa, las aves carroñeras, son absolutamente envidiables por lo siguiente: viven de la muerte. O sea, aprenden a vivir, ya no tienen que cazar, sino que se alimentan de la muerte. Eso les resulta absolutamente admirable. El cangrejo, que no se usa, pero vamos a sustituirlo por la rana, después vamos al cangrejo. Ellos eran profundos admiradores de las ranas y los sapos. ¿Por qué? Porque podían vivir en tierra o en mar. Lo mismo el cangrejo. Anfibios. ¿Verdad? Entonces, fíjate, tú tienes uno emplumado y el otro crustáceo. Tienes la dureza, ¿verdad? Pero tú has visto los de los cangrejos, que son como fofos. Sí. Y son como blanduzcos, ¿verdad? Sí. Entonces yo te diría... Tú sabes que, perdona que te interrumpa, en Puerto Rico le decimos al cangrejo juey, y decimos que el juey es casco hasta en los ojos. Cosa que no es cierto, porque son duritos, dices, es casco hasta en los ojos. Es la resistencia, ¿no? Misma. Es la resistencia, pero el cangrejo, sobre todo la jaiba, las que viven, no sé si tú, en Puerto Rico se dice jaiba, las que viven en las rocas marinas, que viven en el mar y en las rocas, bueno, sí, son envidiables porque manejan dos mundos. Nosotros solo podemos manejar uno, apenas, ¿verdad? Sí. Pero tú lo que estás inventando no es los dardos para Octavio Armand, sino los petardos. Le estás dando ideas a Joan. Petardos para Octavio. Mira, el ave carroñera es de fundamental importancia en el imaginario precolombino. Sí. ¿Entiendes? Sí, el buitre, el ave carroñera era muy importante. Y el murciélago, que para nosotros es un animal que no nos gusta, ¿verdad? El murciélago es el que ve en lo oscuro, es la inteligencia. Sí. Sí. Lezama ha hablado sobre el murciélago. Bueno, el murciélago en el mundo precolombino es el que ve en lo oscuro. Sí. Está muy presente, muy presente. Por cierto, en Puerto Rico, la cultura taína de la República de Santo Domingo y de Puerto Rico estaba más evolucionada que en Cuba. Porque en Cuba llegaron de último, venían del norte de Venezuela en canoa, ¿verdad? Entonces hay más presencia de objetos importantes, ¿verdad? En República Dominicana y en Haití y en Puerto Rico que en Cuba, ¿sabes? El mundo taíno. Estamos en esa. Otra cosa, Octavio, y en estos días, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás embarcado en algún libro? Embarcado es una frase metafórica, por supuesto. Bueno, estoy... proyecto de lectura importante, digamos. Sí. El último que tuve era, por ejemplo, Chateaubriand, leí El genio del cristianismo y Memorias de ultratumba. Me identifico mucho con Chateaubriand porque es un hombre que vive época de la razón volteriana, etc. Vive la revolución, vive el terror, vive el imperio y la restauración. O sea, un tipo en cuya vida un poco lo ve todo, ¿no? Lo ve todo. Entonces, eso estoy tratando de leer, pero en el poco a poco y más o menos de mis ojos. Estoy teniendo problemas de la vista. Soy queratocono, una cosa que se llama. Tus córneas son curvas. Las mías son cónicas. Yo soy miope. Casi cómicas. Yo soy miope. Bueno, pero eres nada comparado con un queratocono. Wow. Yo tengo córneas cónicas, casi cómicas. ¿Me entiendes? Entonces, estoy revisando básicamente dos cosas de apuntes que tengo de hace tiempo. Yo escribo apunticos en todas partes, pero tengo tan mala letra que a veces tengo que pedirle a Violeta, oye, ¿qué dice aquí? Porque no entiendo mi letra, para que tenga una idea.
Pero dos cosas que son apuntes. Uno se llama la guillotina democrática. Recuerda que la democracia es la que inventa la guillotina. Para mí eso es muy, muy significativo. ¿No? Sí. Y otro grupo de apuntes se llama textosterona. No testosterona, textosterona. Sí. Que es unos pequeños apuntes que yo quiero que tengan como una posible fuerza seminal, aunque pocos lo tienen, ¿no? Sí. Pero en eso estoy como revisando, pero en el poco a poco y el más o menos. Sí. ¿Tú sabes? Sí. ¿Estás escuchando en estos días música o no? Mira, tú sabes que, fíjate, mi generación, yo me formé en la época de los Beatles. ¿Tú sabes quién yo escuchaba? ¿A quién? Al trío Matamoros. Porque yo no quería perder mis raíces cubanas. Yo me perdí de muchas cosas por mi vocación de cubano. Una voz muy difícil, vivirla desde afuera, ¿no? Y desde adentro debe ser difícil también. Sí. Pero yo me perdí de muchas cosas de mi generación. Crecí en Nueva York, porque yo vivía, por ejemplo, yo me conozco plenas de Puerto Rico. ¿Tú te recuerdas una que dice, tintorera del mar, tintorera del mar, come americano? Un marino americano que cayó en la bahía y una tiburona se lo comió. Sí. Bueno, y te acuerdas de otra cosa puertorriqueña que dice, yo tiro, tú tiras, ellos nos tiran, les tiraremos también. Y esto que va, ¿qué pasa? Vamos igualito como el cangrejo para atrás. La guerra de Corea, los puertorriqueños, la guerra de Corea. Vamos igualito como el cangrejo, cuando se tuvieron que retirar, ¿te acuerdas? Los americanos. Entonces, yo me la pasaba en Nueva York, no viendo el Empire State, sino yo era experto en los intersticios entre los edificios. Yo quería vivir en Nueva York como si Nueva York fuera Guantánamo, una pequeña ciudad. Entonces yo no veía los edificios, sino yo llevaba a los amigos para ver los espacios entre los edificios. Y viví escuchando los Matamoros, no me arrepiento, pero me perdí un poco de los Beatles, yo no sé nada de eso, del rock. ¿Tú sabes? Pues fíjate, digamos, esta querencia mía cubana, pues me ha ganado amigos. Yo siempre he dicho, y he perdido algunos también, pero yo siempre le he dicho, inclusive a algunos de mis estudiantes, que cuando uno empieza a trabajar con digamos, con el archivo cubano, uno descubre quiénes son sus amigos, de verdad. Y he ganado muchos amigos cubanos y con ellos hemos compartido esta pasión vedada para aquellos que vivían en Cuba, que era por Celia Cruz, ¿verdad? Yo descubro a Celia Cruz desde niño. Para mí era una voz que me estremecía, que me sacudía desde la niñez. El primer recuerdo de escuchar a Celia Cruz se lo debo a mi madre. Yo no recuerdo eso. Ella me dice, es que tú prendías la radio o el equipo de casa y salía la voz, entonces empezabas a correr y me llamaba y decías, mamá, Celia Cruz, ¿verdad? Para mí Celia Cruz era una voz. Después que me enteré que era cubana, después me enteré que era negra, después me enteré que fue exilada, ¿no? Sí. Y eso fue para mí fue muy, para estos amigos, de entregarles, uno de ellos, Enrique del Risco, entregarles cassettes en La Habana de los años 90 con la voz de Celia Cruz, era, para mí era una tontería, pero me descubrí que para ellos fue muy importante, porque les entregaba un pequeño tesoro, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un gustazo, Octavio. Un último detalle para Dale. Personal. Sí. Ya no, pero yo bailaba la música cubana como los negros cubanos. Porque yo aprendí a bailar con un hermano negro que se llamaba Alfonso, que me enseñó a bailar como los negros. Entonces yo bailaba, pero no me gustaban los bailes. Me gustaba bailar. Por ejemplo, yo iba a casa y la mujer de un amigo que no le gustaba bailar, pero ella sí, ella ponía música cubana para bailar, para que yo bailara con ella. O sea que yo bailaba el son cubano y el guaguancó como los negros cubanos. Pues sabes bailar, pues entonces bailas bien, nadie te puede poner un pie adelante. Mira, oye, un gusto. Ojalá se resuelva vamos a llamarle la pandemia. La pandemia, sí. No, pandemia, con el pon.
Me encantó ser tu punching bag, ¿verdad? Ojalá No te creo. animes un día, sea posible, que puedas visitarme en el trópico, en trópico, y Sí. será un gusto recibirte. Sí, esto se tiene que acabar porque este programa me sigue entregando amigos y conocidos que quiero ver y estrechar y sentarme con ellos y darnos un trago o fumarnos algo. Así que te deseo lo mejor, Octavio. Mucha salud, mucho gozo, mucha vida. Gracias. Y Eso de fumarnos algo está peligroso, ¿no? Está bueno, sospechoso. no puede ser un tabaco habanero, puede ser un partagás. Ya, está bien, está bien. Así Bueno, mira, que un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. no, gracias a ti. Y bueno, mi gente, aquí estamos. Ya saben, a la escucha es un programa de Bonita Radio. Compartan, compartan, compartan. Sábados alternados de nuevo por Facebook y por la plataforma de Bonita Radio. Hasta pronto.